Buenas noches, queridos feligreses. En esta oscuridad que nos envuelve, permítanme compartirles una historia que me fue confiada hace algunos años. Les advierto que lo que están a punto de escuchar es perturbador y desafiará todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. Por respeto a los involucrados, omitiré nombres, pero les aseguro que cada palabra que saldrá de mi boca es tan real como el aire que respiramos. Todo comenzó en un pequeño pueblo al norte de México, no muy diferente al nuestro. Un lugar tranquilo, donde todos se conocían y las noches transcurrían en paz. Hasta que una noche, esa paz se vio brutalmente interrumpida. María, una joven maestra de primaria, fue la primera en experimentarlo. Se despertó gritando, bañada en sudor frío, sus ojos desorbitados por el terror. Su esposo, alarmado, intentó calmarla. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla? María, entre sollozos, apenas podía articular palabras. Fue horrible, Juan. Estaba en un campo, el cielo era rojo como la sangre. Y había algo, acercándose a mí. Juan la abrazó, intentando reconfortarla. Tranquila, mi vida. Solo fue un mal sueño. Pero María sabía que no era un simple sueño. La sensación de realidad, el terror que aún corría por sus venas, le decían que algo más estaba sucediendo. No entiendes, Juan. ¿Era tan real? Podía sentir el viento frío en mi piel, el olor a tierra húmeda. Y esa figura, esos ojos brillantes, esa horrible sonrisa. Juan encendió la luz de la mesita de noche, iluminando el rostro pálido y sudoroso de su esposa. Mírame, María. Estás aquí, conmigo. Estás a salvo. María sintió lentamente, pero el miedo no abandonaba sus ojos. Había algo más, Juan. Esa figura, murmuraba algo. Palabras que no entendía, pero que resonaban en mi cabeza. Y luego sentí un dolor terrible en mi vientre. Juan frunció el ceño, preocupado. ¿Quieres que llame al doctor? María negó con la cabeza. No, ya pasó. Pero fue tan real, Juan. ¿Tan real? Esa misma noche, en diferentes hogares del pueblo, escenas similares se repetían. Niños, adultos, ancianos, todos despertaban gritando, describiendo el mismo terrorífico escenario. Al día siguiente, el pueblo entero estaba conmocionado. En la plaza central, grupos de vecinos se reunían, compartiendo sus experiencias en voz baja, como si temieran que hablar en voz alta pudiera invocar de nuevo aquella pesadilla. ¿Tú también lo soñaste, Pedro?, preguntaba Ana, una anciana que llevaba toda su vida en el pueblo. Pedro, el panadero, asintió con gravedad. Sí, doña Ana. Ese campo desolado, el cielo rojo, y esa figura encapuzada. Jamás había sentido tanto miedo en mi vida. ¿Y escuchaste las palabras?, intervino Sofía, una adolescente que se había acercado al grupo. ¿Esas palabras extrañas que repetía? Sí, las escuché, confirmó Pedro. No entendía lo que decían, pero se me quedaron grabadas aquí, dijo, señalando su cabeza. Yo también las escuché, dijo Ana. Y sentí ese dolor terrible en el estómago. Como si algo estuviera creciendo dentro de mí. Un escalofrío recorrió al grupo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos habían experimentado esa misma sensación. En la clínica local, el doctor Ramírez se veía abrumado. Paciente tras paciente llegaba, todos con la misma historia, todos con los mismos síntomas. Doctor, tiene que ayudarme, suplicaba Carlos, un hombre de mediana edad. Sé que suena una locura, pero desde esa pesadilla, siento como si algo se estuviera moviendo dentro de mí. El doctor Ramírez, con ojeras profundas y una expresión de perplejidad, intentaba mantener la calma. Tranquilo, Carlos. Vamos a examinarte y ver qué está pasando. Pero nada en su formación médica lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Al realizar un ultrasonido, el doctor quedó paralizado. En la pantalla, clara como el día, se veía la imagen de un feto en desarrollo, en el abdomen de Carlos. Esto no es posible, murmuró el doctor, su voz apenas audible. Carlos, al ver la expresión del médico, sintió que el pánico lo invadía. ¿Qué pasa, doctor?
¿Qué es lo que ve? El doctor Ramírez tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. Carlos, lo que estoy viendo, no tiene explicación médica. Parece que estás embarazado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró al doctor, luego a la pantalla, y de nuevo al doctor. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Pero eso es imposible. Soy un hombre, por el amor de Dios. ¿Cómo podría estar embarazado? El doctor Ramírez sacudió la cabeza, tan confundido como su paciente. No lo sé, Carlos. Nunca en mi carrera había visto algo así. Voy a necesitar hacer más pruebas, consultar con especialistas. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un grito desgarrador resonó desde la sala de espera. Ambos hombres corrieron hacia el origen del sonido. En el pasillo, una mujer yacía en el suelo, rodeada de un charco de sangre. Su vientre, que momentos antes había estado plano, ahora estaba grotescamente hinchado. «¡Ayuda!», gritaba su esposo, desesperado. «Algo le está pasando». El doctor Ramírez se apresuró a su lado, pero antes de que pudiera hacer nada, el vientre de la mujer se movió violentamente. Un sonido, mitad llanto, mitad rugido, llenó el aire. Y entonces, ante los ojos horrorizados de todos los presentes, algo comenzó a emerger. No era un bebé, al menos no uno normal. La criatura que salió del cuerpo de la mujer tenía la piel pálida, casi traslúcida. Sus ojos, rojos y brillantes, recorrieron la habitación con una inteligencia que no debería existir en un recién nacido. Y su boca se curvó en una sonrisa macabra, idéntica a la de la figura en los sueños. El caos se desató en la clínica. Gritos de terror, personas corriendo, tratando de escapar de algo que no podían comprender. El doctor Ramírez, paralizado por el shock, solo podía mirar cómo la criatura se levantaba, sus movimientos fluidos y antinaturales. En los días que siguieron, escenas similares se repitieron por todo el pueblo. Hombres, mujeres, incluso niños, dando a luz a estas entidades terroríficas. La ciudad se sumió en un estado de pánico constante. El alcalde, don Fernando, convocó una reunión de emergencia en la iglesia del pueblo. El edificio estaba lleno hasta los topes, el miedo palpable en el aire. «Ciudadanos», comenzó don Fernando, su voz temblando ligeramente, «estamos enfrentando una crisis sin precedentes. Sé que todos están asustados, confundidos. Yo también lo estoy. Pero debemos mantener la calma y trabajar juntos para encontrar una solución». Un murmullo recorrió la congregación. ¿Solución? ¿Cómo podría haber una solución para algo tan antinatural, tan maligno? ¿Qué propone que hagamos?, gritó alguien desde el fondo. ¿Cómo nos protegemos de algo que nace de nosotros mismos? El alcalde abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el padre Gabriel, el sacerdote local. «Esto no es obra de la naturaleza», declaró con voz grave. «Lo que estamos enfrentando es algo sobrenatural, algo demoníaco». Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. El padre Gabriel continuó: «He estado investigando, buscando en textos antiguos. Creo que sé de dónde viene todo esto». Todas las miradas se centraron en él, una mezcla de miedo y esperanza en los ojos de los presentes. Hace siglos, en las afueras de nuestro pueblo, existía un antiguo cementerio. Un lugar maldito, donde se realizaban rituales oscuros. Nuestros antepasados lo sellaron, construyeron sobre él, intentaron borrar su existencia de la memoria colectiva. Pero el mal nunca muere realmente. ¿Está diciendo que esas criaturas, esos bebés, son el resultado de algún ritual antiguo?, preguntó María, la maestra, su voz apenas un susurro. El padre Gabriel asintió gravemente. «Creo que alguien, o algo, ha despertado ese mal antiguo. Y ahora, está usando nuestros cuerpos, nuestros sueños, para manifestarse en nuestro mundo». El pánico comenzó a extenderse entre los presentes. Gritos, llantos, personas rezando en voz alta. «Silencio», rugió don Fernando. «Padre, si sabe algo más, debe decírnoslo. ¿Cómo detenemos esto?». El sacerdote cerró los ojos, como si le doliera lo que estaba a punto de decir. «La tradición habla de un ritual de purificación. Pero,
El costo sería alto. Muy alto. ¿Qué costo?, preguntó alguien. Sacrificio, respondió el padre Gabriel, su voz apenas audible. Un sacrificio voluntario de sangre inocente. El horror se reflejó en los rostros de todos los presentes. ¿Sacrificar a un inocente? ¿Esa era la única solución? Mientras la discusión se calentaba en la iglesia, afuera, las criaturas nacidas de esta pesadilla comenzaban a reunirse. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, sus sonrisas macabras se ensanchaban. Podían sentir el miedo, la desesperación, y se alimentaban de ello. En las calles del pueblo, el caos reinaba. Familias enteras huían, llevando solo lo que podían cargar. Pero no importaba cuán lejos corrieran, las pesadillas los seguían, y con ellas, las terribles gestaciones. Marta, una joven de apenas 15 años, corría por las calles desiertas, lágrimas corriendo por sus mejillas. Su hermano menor, Luis, de solo 10 años, la seguía de cerca. Marta, tengo miedo, jadeó Luis, su pequeña mano aferrándose a la de su hermana. Marta se detuvo un momento, agachándose para estar a la altura de su hermano. Lo sé, Luis. Yo también tengo miedo. Pero tenemos que ser fuertes, ¿de acuerdo? Vamos a salir de esto juntos. Un ruido detrás de ellos los hizo voltear. Allí, en las sombras, vieron un par de ojos rojos brillantes. Luego otro, y otro más. Las criaturas los habían encontrado. «Corre, Luis», gritó Marta, empujando a su hermano delante de ella. Corrieron por lo que pareció una eternidad, el sonido de pasos rápidos y risas macabras siguiéndolos de cerca. Finalmente, llegaron a una casa abandonada y se escondieron en el sótano. En la oscuridad, abrazados y temblando, los hermanos escuchaban los sonidos de las criaturas rondando afuera. «Marta», susurró Luis, «¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escapar de esto?» Marta tragó saliva, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. «No lo sé, Luis. Pero te prometo que no dejaré que nada te pase. Vamos a salir de esto, ¿me oyes? Vamos a salir de esto juntos». Mientras tanto, en la iglesia, la discusión se había vuelto acalorada. La idea de un sacrificio había dividido a la comunidad. «No podemos sacrificar a un inocente», gritaba una mujer. «Eso nos convertiría en monstruos». «¿Y qué alternativa tenemos?», respondió un hombre. «¿Dejar que esas cosas nos devoren a todos?». El padre Gabriel intentaba mantener la calma, pero incluso él se veía abrumado por la situación. «Entiendo su horror ante esta idea. Créanme, yo mismo estoy aterrorizado. Pero si no hacemos algo pronto, todo el pueblo, tal vez el mundo entero, caerá ante esta oscuridad». De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Una mujer entró corriendo, su rostro pálido de terror. «Vienen hacia aquí», gritó. «Las criaturas están por todas partes». El pánico se apoderó de la multitud. Personas corriendo en todas direcciones, gritos, llantos. En medio del caos, el padre Gabriel subió al altar. «Escúchenme», gritó, su voz resonando por encima del tumulto. «Aún tenemos una oportunidad. Pero debemos actuar ahora». Poco a poco, la gente se calmó lo suficiente para escuchar. El sacerdote continuó: «El ritual debe realizarse en el lugar donde todo comenzó. En el antiguo cementerio. Necesitamos voluntarios para ir allí y...». No pudo terminar la frase. Un estruendo sacudió la iglesia. Las ventanas estallaron, y a través de ellas, docenas de criaturas de ojos rojos comenzaron a entrar. «Corran», gritó alguien, y el caos se desató nuevamente. En medio de la confusión, María, la maestra, se acercó al padre Gabriel. «Yo iré», dijo, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. «Llevaré a cabo el ritual». El sacerdote la miró, sorprendido y conmovido por su valentía. «María, debes entender, si haces esto, es probable que no». «Lo sé», interrumpió ella. «Pero si puedo salvar a mis alumnos, a este pueblo, lo haré». El padre Gabriel asintió solemnemente. Rápidamente, le dio instrucciones sobre el ritual y le entregó un antiguo medallón. «Esto te protegerá, por un tiempo.
Pero debes darte prisa. María tomó el medallón con manos temblorosas y asintió. Sin perder un segundo más, se abrió paso entre la multitud aterrorizada y salió de la iglesia. Afuera, el pueblo parecía salido de una pesadilla. El cielo se había tornado de un rojo oscuro, como en los sueños que habían atormentado a todos. Las calles estaban llenas de criaturas de ojos brillantes, persiguiendo a los pocos habitantes que aún no habían encontrado refugio. María corrió como nunca antes en su vida, esquivando a las criaturas y rogando que el medallón la mantuviera a salvo. Su corazón latía con fuerza, y cada respiración era un esfuerzo. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Mientras corría hacia las afueras del pueblo, donde se suponía que estaba el antiguo cementerio, no pudo evitar pensar en sus alumnos, en sus vecinos, en toda la gente que había conocido toda su vida. Por ellos, se repetía a sí misma. Lo hago por ellos. En el otro extremo del pueblo, Marta y Luis seguían escondidos en el sótano de la casa abandonada. Los sonidos de las criaturas rondando afuera se habían intensificado. Marta, susurró Luis, su voz temblorosa, creo que nos han encontrado. Marta abrazó a su hermano con más fuerza. Asachach, no hagas ruido. Tal vez se vayan si piensan que no hay nadie aquí. Pero ambos sabían que era una esperanza vana. Los pasos se acercaban cada vez más, y pronto escucharon el crujir de la madera de la puerta del sótano. Luis, dijo Marta, mirando a su hermano a los ojos, pase lo que pase, quiero que sepas que te quiero. Y que siempre estaré contigo, ¿entiendes? Luis asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo también te quiero, Marta. La puerta del sótano se abrió de golpe, y la luz roja del exterior inundó el espacio. Marta se puso delante de Luis, dispuesta a protegerlo hasta el final. Mientras tanto, María había llegado al borde del pueblo. Frente a ella se extendía un campo desolado, exactamente como el de sus pesadillas. Y allí, en el centro, vio un círculo de piedras antiguas. El cementerio olvidado. Con el corazón en la garganta, María se adentró en el campo. Cada paso era un esfuerzo, como si una fuerza invisible intentara impedirle avanzar. Pero ella siguió adelante, aferrándose al medallón y repitiendo las palabras del ritual que el padre Gabriel le había enseñado. A medida que se acercaba al círculo de piedras, el aire a su alrededor comenzó a vibrar. Voces susurrantes, en un lenguaje que no podía entender, llenaron sus oídos. Y entonces lo vio. La figura encapuzzada de sus pesadillas estaba allí, en el centro del círculo. Sus ojos brillantes la miraban fijamente, y su sonrisa macabra se ensanchó al verla. Has venido, dijo la figura, su voz resonando en la mente de María. Has venido a ofrecerte. María tragó saliva, el miedo amenazando con paralizarla. Pero pensó en el pueblo, en sus alumnos, en Marta y Luis, en todos los que contaban con ella. Dio un paso adelante. Estoy aquí para detener esto, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Para enviarlos de vuelta a donde pertenecen. La figura rió, un sonido que heló la sangre de María. ¿Crees que puedes detenernos? Somos antiguos. Somos eternos. Y ahora, somos parte de ustedes. María cerró los ojos, concentrándose en las palabras del ritual. Comenzó a recitarlas en voz alta, sintiendo como el medallón en su pecho se calentaba. La figura gruñó, un sonido de furia y dolor. Detente, rugió. No sabes lo que haces. Pero María no se detuvo. Siguió recitando, su voz ganando fuerza con cada palabra. El aire a su alrededor comenzó a arremolinarse, y sintió como si una energía poderosa fluyera a través de ella. En el pueblo, las criaturas de ojos rojos de repente se detuvieron. Marta y Luis, que habían estado acorralados en el sótano, vieron con asombro cómo las criaturas comenzaban a retorcerse y gritar. En la iglesia, el padre Gabriel sintió el cambio en el aire. Está funcionando, murmuró. Que Dios te proteja, María. De vuelta en el cementerio, María sentía que sus fuerzas se agotaban. El ritual estaba drenando su energía vital, tal como el padre Gabriel le había advertido. Pero no podía detenerse. No, ahora. La figura encapuzzada se acercó a ella, su forma fluctuando entre sólida y etérea. Tonta, gritó.
Si completas el ritual, morirás. María abrió los ojos, mirando directamente a los ojos brillantes de la criatura. Lo sé, dijo simplemente, y continuó recitando. Un grito desgarrador llenó el aire. La figura se retorcía, su forma desintegrándose. A lo lejos, María podía escuchar los gritos de las otras criaturas, sintiendo cómo eran arrancadas de este mundo. Con sus últimas fuerzas, María gritó las palabras finales del ritual. Una explosión de luz blanca la envolvió, cegándola momentáneamente. Y entonces, silencio. En el pueblo, las criaturas habían desaparecido. El cielo volvía lentamente a su color normal. La gente salía de sus escondites, mirando alrededor con una mezcla de confusión y alivio. Marta y Luis se abrazaron, llorando de alegría al ver que estaban a salvo. En la iglesia, el padre Gabriel cayó de rodillas, murmurando una oración de agradecimiento. Pero la victoria tenía un precio. Cuando un grupo de valientes se aventuró a las afueras del pueblo, encontraron el antiguo cementerio. Y allí, en el centro del círculo de piedras, yacía María. Su cuerpo estaba intacto, pero frío. En su rostro, una expresión de paz. Había dado su vida para salvar a todos. El pueblo entero lloró su pérdida. Marta, sosteniendo la mano de Luis, miró hacia el horizonte. Nunca la olvidaremos, dijo suavemente. Su sacrificio nos salvó a todos. Pero incluso mientras el pueblo comenzaba a recuperarse, una sombra de inquietud persistía. Porque en los sueños de algunos, en los rincones más oscuros de la noche, aún podían escuchar un susurro, una promesa siniestra. Volveremos. Era un día caluroso en la escuela secundaria José Martí, cuando el timbre sonó anunciando el recreo. Los estudiantes salieron en tropel de sus aulas, ansiosos por disfrutar de un merecido descanso. Entre ellos, un grupo de amigos se reunió en su rincón favorito del patio, bajo la sombra de un viejo roble. Oigan, ¿quieren escuchar una historia de miedo?, preguntó Javier, un chico de pelo negro y ojos inquietos. Sus amigos lo miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Una historia de miedo? A plena luz del día, respondió María, arqueando una ceja. Javier sonrió misteriosamente. Créeme, esta historia te helará la sangre sin importar la hora del día. Además, es real. Me la contó mi tío, que conoce a la familia involucrada. Los demás se acercaron, formando un círculo más cerrado. La promesa de una historia real había captado su atención. Está bien, cuéntala, dijo Carlos, el más alto del grupo. Pero si es una de tus bromas. No es broma, interrumpió Javier, su voz bajando a un susurro. Lo que les voy a contar sucedió hace apenas unos meses, en una ciudad no muy lejos de aquí. Por respeto a la familia, no mencionaré nombres, pero les aseguro que cada palabra es cierta. El grupo guardó silencio, esperando que Javier comenzara. El chico tomó aire y empezó su relato. Todo comenzó cuando una familia común y corriente compró un juguete para su hija pequeña. Era un muñeco musical, ya saben, de esos que cantan canciones infantiles cuando aprietas un botón. La niña estaba encantada con su nuevo juguete. Lo llevaba a todas partes, jugaba con él durante horas y hasta dormía abrazada a él. Hasta ahí suena bastante normal, comentó Laura, una chica de gafas que solía ser la más escéptica del grupo. Espera, dijo Javier, levantando una mano. La cosa se puso rara una noche, unas semanas después de que compraron el muñeco. La niña estaba dormida y sus padres estaban viendo la televisión en la sala cuando de repente escucharon una melodía. Al principio pensaron que era el televisor, pero luego se dieron cuenta de que el sonido venía del cuarto de la niña. ¿Y qué? Probablemente la niña se despertó y activó el juguete, dijo Carlos, encogiéndose de hombros. Javier negó con la cabeza. Eso es lo que pensaron los padres al principio. Pero cuando fueron a ver, la niña estaba profundamente dormida. Y el muñeco estaba cantando solo, con una voz distorsionada y siniestra que no se parecía en nada a su melodía habitual. Un escalofrío recorrió al grupo. Incluso Laura parecía intrigada ahora. El padre tomó el muñeco y trató de apagarlo, pero no tenía ningún interruptor visible. Decidió sacarle las baterías, pero cuando abrió el compartimento, se llevó una sorpresa aún mayor, el muñeco no tenía baterías.
Eso es imposible, murmuró María, su voz apenas audible. Eso mismo pensó el padre, continuó Javier. Asustado, guardó el muñeco en el armario del pasillo y volvió a la cama. Pero a la mañana siguiente, cuando la niña se despertó, ¿adivinen qué? El muñeco estaba de vuelta en su cama, como si nada hubiera pasado. Tal vez la niña lo fue a buscar durante la noche, sugirió Carlos, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Eso pensaron los padres. Pero las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, el muñeco comenzaba a cantar. Su voz se volvía cada vez más aterradora, y la letra de la canción, bueno, digamos que ya no era una canción infantil. Javier hizo una pausa, mirando a sus amigos. Todos estaban inclinados hacia adelante, pendientes de cada palabra. La niña empezó a tener pesadillas horribles. Soñaba que el muñeco la perseguía, que quería llevarla a algún lugar oscuro y frío. Se despertaba gritando casi todas las noches. Los padres intentaron deshacerse del muñeco varias veces. Lo tiraron a la basura, lo enterraron en el jardín, incluso lo quemaron una vez. Pero siempre volvía a aparecer en el cuarto de la niña, como si nada hubiera pasado. Esto ya no me está gustando, murmuró María, abrazándose a sí misma. A la familia tampoco le gustaba, dijo Javier. Estaban desesperados. Finalmente, el padre decidió investigar la historia del muñeco. Rastreó la tienda donde lo habían comprado y empezó a hacer preguntas. Y lo que descubrió fue aún más perturbador. ¿Qué descubrió?, preguntó Laura, su escepticismo inicial completamente olvidado. Resulta que ese muñeco había pertenecido originalmente a otra niña, una que había desaparecido misteriosamente años atrás. La policía nunca encontró su cuerpo, y el caso quedó sin resolver. Pero lo más escalofriante es que, según los informes policiales, la noche que la niña desapareció, los vecinos reportaron haber escuchado una extraña melodía infantil en medio de la noche. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Javier continuó, su voz apenas un susurro. A partir de ese momento, las cosas en la casa se volvieron verdaderamente aterradoras. No solo cantaba el muñeco, sino que empezaron a escucharse voces y susurros por toda la casa. Objetos se movían solos, las luces parpadeaban sin razón. Y la niña empezó a hablar del muñeco como si fuera una persona real. ¿Qué decía?, preguntó Carlos, su voz temblorosa. Decía que el muñeco quería un amigo. Un amigo para jugar para siempre. Javier hizo una pausa, mirando a sus amigos con una expresión sombría. El grupo permaneció en silencio, procesando la historia hasta ese punto. Finalmente, María se atrevió a romper el silencio. ¿Y qué pasó después, Javier? ¿Qué hizo la familia? Javier tomó un respiro profundo antes de continuar. La familia estaba al borde del colapso. La madre apenas dormía, vigilando constantemente a su hija. El padre había perdido su trabajo por las constantes ausencias y el estrés. Y la niña ya no era la misma. Pasaba horas hablando con el muñeco en voz baja, como si compartieran un secreto terrible. Una noche, la situación llegó a su punto crítico. La melodía del muñeco sonó más fuerte que nunca, despertando a toda la familia. Cuando los padres corrieron al cuarto de la niña, la encontraron de pie en medio de la habitación, con el muñeco en sus brazos. Sus ojos estaban completamente negros. Un escalofrío colectivo recorrió al grupo. Laura, que había mantenido su escepticismo hasta ese momento, preguntó con voz temblorosa, ¿qué quieres decir con negros? Negros como el carbón, respondió Javier. Sin pupila, sin blanco. Solo oscuridad. Y entonces, la niña habló, pero no era su voz. Era una voz antigua, fría, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Ha llegado la hora, dijo la voz a través de la niña. El juego eterno comienza ahora. En ese momento, el timbre de la escuela sonó, indicando el final del recreo. Todos saltaron, sorprendidos por el repentino ruido. Javier miró a su alrededor, como si acabara de despertar de un trance. Vamos, dijo, poniéndose de pie. Tenemos que volver a clase. Les contaré el resto después. No puedes dejarnos así, exclamó Carlos, agarrando a Javier del brazo.
¿Qué pasó después? ¿Qué les pasó a la niña y a su familia? Javier miró hacia el edificio de la escuela y luego de vuelta a sus amigos. Está bien, dijo en voz baja. Les contaré el final, pero tienen que prometerme que no le dirán a nadie más. Es demasiado horrible. Todos asintieron solemnemente. Javier continuó, su voz apenas audible sobre el bullicio de los estudiantes que regresaban a sus aulas. Esa noche, la casa de la familia se incendió. Nadie sabe cómo empezó el fuego, pero se extendió con una velocidad antinatural. Los vecinos dijeron que podían escuchar la melodía del muñeco por encima del crepitar de las llamas. Y lo peor es que nadie logró salir de la casa. María ahogó un grito. ¿Quieres decir que todos? Javier asintió, gravemente. Todos murieron en el incendio. O al menos, eso es lo que dicen los informes oficiales. Pero hay rumores de que algunas personas vieron algo esa noche. Algo que salió de la casa en llamas. ¿Qué vieron?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Dicen que vieron la silueta de lo que parecía ser un muñeco, caminando por sí solo entre las llamas. Y junto a él iba la sombra de una niña pequeña, tomados de la mano, alejándose juntos en la noche. El grupo quedó en silencio, mirándose unos a otros con una mezcla de horror y fascinación. Finalmente, Carlos habló. Eso no puede ser verdad, ¿verdad, Javier? Es solo una historia, ¿verdad? Javier no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien más pudiera estar escuchando. Luego, en voz muy baja, dijo: Eso es lo que yo creía al principio. Pero anoche escuché algo. Una melodía, viniendo de mi armario. Y cuando fui a ver. En ese momento, el segundo timbre sonó, indicando que las clases estaban por comenzar. Javier se quedó en silencio, dejando su última frase sin terminar. Vamos, dijo, girándose hacia el edificio de la escuela. No queremos llegar tarde. Mientras caminaban hacia su salón, los amigos de Javier intercambiaron miradas inquietas. La historia los había dejado con una sensación de malestar que no podían sacudirse. Esa noche, cada uno de ellos revisaría sus armarios antes de irse a dormir, temerosos de encontrar un muñeco sonriente esperándolos en la oscuridad. Y en sus sueños, escucharían el eco distante de una melodía infantil, llamándolos a un juego eterno del que quizás nunca podrían escapar.